Bueno, le damos una bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en el Facebook. Hermana Salinas, Jorge López, Laura Guarín, Alicia Vázquez, Quintanilla, Rosy Berkeley, José Carrizales, nuestra hermana Águeda Amaro y todos los que se van a ir conectando. Nos tardamos unos minutitos en comenzar porque estábamos viendo un video que se llama ¿Dónde está el amor? Cantado por René González. Entonces, ustedes lo pueden buscar en YouTube, se llama ¿Dónde está el amor? De René González, porque ese video es bueno que lo vean y nos va a ayudar también a introducir la enseñanza de esta mañana. No lo transmitimos por cuestiones de derechos de autor, pero ustedes lo pueden buscar también después de que terminen de ver el servicio. ¿Dónde está el amor? De René González. De hecho, este cantante, que es un cantante cristiano, ahorita se encuentra en una unidad de cuidados intensivos también, luchando por su vida a raíz del virus. Vamos a estar orando pues por todas las personas que están en esa condición, llevando delante del Señor esta petición. Bueno, hoy es ¿qué fecha es hoy? 14 de febrero. 14 de febrero. Entonces, yo he titulado esta enseñanza La verdadera celebración del amor. La verdadera celebración del amor. Escuchen lo que voy a estar leyendo. Bueno, hoy todos los que vivimos aquí en este país sabemos que se está celebrando esta fiesta que se conoce como el Día de San Valentín. Una celebración que se practica en muchos países, no solamente aquí en los Estados Unidos, en muchos países, y es básicamente una celebración enfocada en celebrar el amor. Una celebración enfocada en celebrar el amor. Ahora, existen muchos mitos o existen muchas historias respecto a esta celebración, pero la mayoría de las historias o de los mitos concuerdan que esta fecha nació por allá en el siglo III. Imagínate, o sea, no es una fiesta nueva. Esta fiesta nació por allá en el siglo III cuando el emperador Claudio II prohibió a sus soldados casarse. Y él consideraba que el soldado soltero era más eficiente en la guerra, por obvias razones, porque una persona soltera, pues su enfoque está más limitado y está más concentrado en algo, mientras que un soldado casado, pues va a estar en la guerra pensando en su esposa, en sus hijos. Entonces tenía sentido esta decisión de este emperador Claudio II. Pero resulta y sucede que los soldados, pues también se enamoraban. Y conocemos historias de soldados, ¿no? El cuento de que un marinero tiene una mujer en cada puerto y que los soldados, bueno, eso también pasaba en ese entonces. Los soldados se enamoraban y había un sacerdote católico. Voy a poner de pronto algunas ilustraciones, no quiere decir que esas sean las fotos que les tomaron a ellos, son unos dibujos. Un sacerdote católico que se llamaba Valentín comienza a cazar a los soldados a escondidas del emperador en pro del amor. Este sacerdote fue descubierto por el emperador y lo pusieron preso. Pero dice la historia, esto es una historia, no hay una manera de comprobarlo certeramente, pero es lo que más se acepta, ¿no? Dice la historia que una muchacha jovencita, hija del fiscal del caso, era ciega, recibe de alguna manera como una especie de sanidad, supuestamente por la oración de este sacerdote Valentín, y él, dicen los de la historia, que se enamora de esta jovencita. Aunque igual a él lo asesinaron, lo mataron, un 14 de febrero del año 270, dice la historia que supuestamente esta jovencita comenzó a conmemorar el día de su muerte, llevándole flores a su tumba. Y con el tiempo esta historia se vuelve una tradición y da pie a la celebración del día de San Valentín. Hay otra versión que dice que posterior a este suceso, la Iglesia Católica de Roma, ya como religión oficial de Roma y con el Papa Gelasio I como líder de la Iglesia Católica, buscaba la eliminación de una de las celebraciones de los romanos que se llamaban las celebraciones lupercales, en donde, según la tradición, se sacrificaban perros y cabras
para desollarlos, es decir, quitarles la piel, y con la piel hacer unos látigos improvisados que usaban sobre las mujeres para asegurar su fertilidad. Esto es historia, ¿no? La Iglesia Católica buscó una forma de hacer desaparecer esta celebración sin que la población protestase, entonces escogió la vida de este noble sacerdote Valentín para que represente el amor entre humanos con la fecha del 14 de febrero del nuevo calendario gregoriano. La fiesta, poco a poco, fue asimilándose al día de la fertilidad y a las fiestas estas lupercales. Quedaron reducidas hasta prácticamente su desaparición. Es decir, reemplazaron una festividad con otra, ¿no? Se tiene registro que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero de 494. La fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarlo y finalmente en 1969, durante el Concilio Vaticano II, se eliminó la fiesta del calendario litúrgico. Esto es una información que saqué de internet, de la enciclopedia Wikipedia. Entonces, pues hay que también creer una parte, ¿no? Esto es historia y no estamos allí para verificar. Ahora, el día de San Valentín es una fiesta oficial en la comunión anglicana y en la iglesia luterana. El día de San Valentín es típicamente occidental, pues se remonta a la Europa germánica, desde donde pasaría a los Estados Unidos en 1617 y allí a gran parte del mundo. Pero actualmente se ha extendido a otros países como China, Japón, Taiwán. Esta fiesta, aunque se dejó de celebrar oficialmente por la Iglesia de Roma, ya había sido adoptada en la cultura popular de muchos países como Estados Unidos, Canadá, España, Austria, Bélgica, Francia, entre otros. Muchos países también de América Latina celebran este día, como Chile, Cuba, Ecuador, Uruguay, etcétera, etcétera. Y cada año más países se suman a la celebración con diferentes nombres, ¿no? Pero al final esta celebración se ha vuelto algo más comercial y se ha perdido el sentido real de esta celebración, que es unir a las personas por el vínculo del amor. Ahora, en el siglo XX, que es en el que vivimos, bueno, estamos en el XXI, en el siglo XX, que fue el siglo pasado, se convirtió en un gran negocio. Cuando la revolución industrial permitió la producción masiva de regalos, de tarjetas de felicitación, que es el regalo que más se recibe en esta fecha. Dice una encuesta del 2016, es decir, ya tenemos unos 5 años ahí, una encuesta del 2016 que los estadounidenses gastan en promedio en tarjetas y otros detalles para el día de esta celebración 18.900 millones de dólares. ¡Wow! Eso es mucho dinero en regalos, ¿no? Ahora, esto según la Federación Nacional de Comercio de los Estados Unidos. Esto es historia, por si usted no sabía de dónde viene esto o qué dice la historia de esta celebración. Ahora, es curioso que muchos celebran esta historia con entusiasmo, celebran este día, este mes del amor, de la amistad. Incluso muchos cristianos decoran sus casas, sus oficinas, hacen eventos en las iglesias, hacen cenas del amor y la amistad exclusivamente de esta fecha de San Valentín. Dan y reciben regalos alusivos a esta fecha. Todo sobre el amor. No estoy diciendo que sea malo, estoy poniendo el contexto de la celebración. Ahora, es hermoso celebrar el amor, definitivamente. Es hermoso celebrar el amor. Si también y sobre todo lo celebramos al estilo Dios. ¿Quién es el creador del amor? Dios es el creador del amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él mismo es amor. Dice Dios es amor. El Señor Jesús, de alguna manera, nos pide a nosotros, su iglesia, que celebremos el amor entre nosotros. Es decir, esta celebración del amor es una celebración que el Señor Jesucristo la pide. No, un 14 de febrero no necesariamente tiene que ser un 14 de febrero, siguiendo estas tradiciones, sino que es una celebración del amor que el Señor nos pide constantemente, todos los días de nuestra vida.
como iglesia, como cristianos. Y el Señor lo dice muy claro en Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la máxima del mensaje de Jesucristo, el amor, que os améis unos a otros. Es un mandamiento amarnos unos a otros. No es una opción, no es una alternativa, no es si usted quiere o no quiere, es un mandamiento, amarnos unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer este mandamiento? Porque a veces nos cuesta, es decir, todos amamos, ¿sí? Amamos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, los amamos. Diferentes tipos de amor, diferentes niveles de amor, pero los amamos. Pero el Señor dice que nos amemos unos a otros y en esos otros aún están las personas que no queremos amar. Es decir, los que conocemos como enemigos, nuestros enemigos, que hay otro mensaje diciendo que amemos a nuestros enemigos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer este mandamiento de manera completa? Porque con unos es más fácil y con otros es más difícil, cuando es un mandamiento y lo tenemos que obedecer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor es Dios. Dios está en nosotros. Por consiguiente, habita en nosotros. Otra pregunta. ¿Qué tanto sabemos del amor verdadero? Porque debemos hablar del amor verdadero. Del amor verdadero. ¿Y qué tanto sabemos usted y yo, como hijos de Dios, del amor verdadero? Es curioso porque cuando nosotros pensamos en el amor, o cuando nosotros queremos definir el amor, cuando los cristianos queremos definir el amor bíblicamente, ¿a qué texto de la Biblia vamos? ¿Sí? Primera de Corintios 13. Nosotros solemos ir a Primera de Corintios 13 para definir el amor bíblicamente, ¿cierto? Pero, hay una cita que creo yo que define más excelentemente el amor verdadero, más que Primera de Corintios 13. Esa cita es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese versículo tiene una palabra central y es sacrificio. Y yo considero, hermanos, que el sacrificio es un excelente sinónimo para la palabra amor, porque el amor implica sacrificio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó, dio. De alguna manera podemos decir que hubo un sacrificio, pero por amor. Entonces el amor sí es un buen sinónimo para sacrificio o viceversa. Y en este sentido,
debemos hacernos otra pregunta. ¿A quién amas? ¿A quién amo yo? Si a mí me dicen, hágame una lista cortica, dígame 4 o 5 personas o grupos de personas que usted ama. Entonces, pues vamos a contestar pues como un cristiano normal, ¿no? Pues, o un cristiano tradicional. Entonces, si a mí me dicen, ¿a quién ama usted? Ah, pues a Dios. Amo a Dios, primeramente, claro, sí, primero Dios sobre todas las cosas. Amo a Dios. ¿A quién más ama usted? Pues a mi familia, ¿cierto? Amo a mi familia, amo a Dios, amo a mi familia, ¿sí? ¿A quién ama usted? Bueno, pues en ese orden de ideas, estoy en la iglesia, entonces digamos que a mi pastor o a mis líderes, en ese rango, digamos, de autoridad o de orden. ¿Y a quién más ama usted? Bueno, pues al prójimo, donde ya incluyo a todos mis hermanos o aún a las personas que no conozco. Digamos que esos son los grupos donde nosotros incluiríamos a todas las personas que nos rodean, en esos 4 grupos. Obviamente el primero no tiene sino un solo participante, es Dios, no más. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí están, yo lo amo a Dios. En el segundo está mi familia, entonces usted puede poner en su familia a su familia primaria, que es cónyuge y sus hijos, o a sus parientes, entonces padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, bueno, familia extendida. Luego está a la gente en la iglesia, a las autoridades de la congregación, y luego está el prójimo, y en el prójimo pues está ya el resto del mundo, ¿no? Ahora, yo no sé el orden que usted tendría para ellos, pero creo que estos serían esos 4 grupos donde usted podría incluir a todas las personas que los rodean de acuerdo a su relación con ellos, entendiendo entonces el acto de amor de Dios y el acto de amor de Jesús como un acto de sacrificio, que es lo que estamos hablando. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo te sacrificarías por las personas de la lista? ¿Cómo te sacrificarías tú por estas personas de la lista? Porque si amor implica sacrificio, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, ¿qué tanto realmente yo estoy amando con el amor verdadero? Porque todos decimos que nos amamos. ¿Recuerdan la canción ¿Dónde está el amor? De René González? Esa canción dice ¿dónde está el amor? O sea, el amor no se dice, ay, te amo, yo te amo. No, el amor se demuestra. Y se demuestra cuando en cierta medida hay algo de sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, no pensemos en algo negativo. Vamos a mirar qué tipo de sacrificio. Bueno, entonces lo primero, vamos a hacer esta evaluación, vamos a responder esta pregunta en cada uno de los grupos de la lista. Cuando hablamos de Dios, cuando llegamos a Dios y hablamos de sacrificarnos para Él, Él nos voltea, como decimos en Colombia, nos voltea el pastel. En Colombia el pastel, lo que ustedes les dicen cake o pastel, allá le decimos torta, pero para ustedes torta es la del Chavo. Entonces yo pongo una palabra que podemos entender todos, el pastel. El Señor nos voltea el pastel y nos lleva entonces a estas 2 citas. Mateo capítulo 9, versículo 13. Estamos hablando de que yo me voy a sacrificar o voy a sacrificar algo para Dios. Mire lo que dice Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, entonces espérate. El Señor dice que Él prefiere misericordia en vez de sacrificio. Miren este texto, Él está diciendo más que sacrificios, el Señor quiere misericordia y nos da un mandamiento nuevo para hacerlo. Juan capítulo 13, versículo 34, que ya lo leímos ahorita, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, amor es igual a sacrificio aplicado con misericordia. Amor es igual a sacrificio aplicado con misericordia. Antiguamente el pueblo de Israel ofrecía muchos holocaustos y sacrificios a Dios, pero llegó un punto en el que el Señor se hastió de todos esos sacrificios porque el pueblo ya lo hacía por un rito, por una tradición, y no había una convicción en su corazón
de arrepentimiento y ofrecían sacrificios y una y otra vez por los mismos pecados, pero no había un arrepentimiento genuino y el Señor llegó a un punto donde dijo, aborrezco sus sacrificios, ya no me satisfacen. Y puede estar pasando con nosotros, que nosotros pensamos que nos estamos sacrificando y que estamos sacrificando nuestra vida para Dios, pero no hay realmente un cambio en nuestra vida, no hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida y por eso el Señor está diciendo, más que ese sacrificio, yo quiero que ustedes actúen con misericordia. Ahora, ¿qué es amar entonces? ¿Qué es amar entonces? Nos podríamos preguntar. Bueno, amar entonces es hacer algo por otra persona que me cuesta dificultad. Hacer algo por otra persona que me cuesta dificultad, pero lo hago sin reservas para cumplir uno de los propósitos eternos de nuestro ser. Espéreme, usted me dirá, pastor, ¿no se está como perdiendo? Porque estamos hablando del amor de Dios y usted ya está terminando de hablar. Es que miren, el Señor nos está diciendo, ustedes me aman, amen al prójimo. Ese es el mandamiento, hay un mandamiento, o sea, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, como a ti mismo. Entonces el Señor está diciendo, no me ofrezcan tantos sacrificios a mí, actúen con misericordia. Entonces el Señor nos abre la puerta para los otros tres grupos de la lista. Entonces, si nosotros estamos realmente amando bíblicamente a esos tres grupos de la lista, estamos amando a Dios bíblicamente. Y le estamos ofreciendo lo que realmente Él quiere recibir de nosotros. Entonces, esa dificultad implica algo que yo debo perder. Y aquí es donde vamos a entender lo que es el sacrificio. Cuando nosotros amamos de verdad, ganamos mucho, pero también perdemos mucho. ¿Qué podemos perder nosotros? Sería la otra pregunta. Porque el sacrificio implica una pérdida totalmente. Dios, de alguna manera, perdió a su Hijo. Obviamente no lo perdió, sencillamente lo entregó, pero el sacrificio requiere una pérdida. ¿Qué podemos perder nosotros? ¿O a qué nos está invitando el Señor para que nosotros perdamos? Ganemos por un lado, pero perdamos por el otro. Entonces, si yo realmente quiero amar verdaderamente, yo tengo que estar dispuesto a perder algo. ¿Qué vamos a perder? Vamos a perder el orgullo, vamos a perder la altivez, vamos a perder el rencor, vamos a perder el odio, vamos a perder el juicio, vamos a perder la falta de perdón, vamos a perder la amargura, vamos a perder el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Es decir, si nosotros realmente queremos amar con un amor verdadero, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos y perder todas estas cosas. Que, en resumidas cuentas, pues es ganancia. Porque ¿qué tal vivir una vida cargando con todas estas emociones o sentimientos negativos? Entonces, eso es realmente amar a Dios. Amar a Dios es actuar con misericordia y estar dispuestos a perder todas estas cosas y entonces ya se nos hace fácil extendernos y abrirnos hacia las demás partes de la lista. Hoy el mensaje va a ser breve porque son solo preguntas y respuestas en su corazón. Cuando hablamos de mi familia, entonces, la pregunta que nos hacíamos ahorita, ¿cómo me sacrificaría o qué estoy dispuesto a perder por las personas de la lista? Entonces, cuando hablamos de Dios, ya lo tuvimos claro, perder mi orgullo, perder todo esto y actuar con misericordia. Ahora, ¿qué estoy dispuesto a hacer entonces por mi familia? Ahora, ¿cómo amo a mi familia? ¿Cómo estoy yo amando a mi familia? ¿Yo realmente le estoy dando el lugar que corresponde a mi familia en el orden y en las prioridades? ¿O yo estoy amando más otras cosas, o personas, o instituciones, o filosofías, o ideologías, más que a mi familia? ¿Qué estoy sacrificando por mi familia? Entonces, muchos de nosotros como papás decimos, yo estoy sacrificando mi tiempo, mi salud, como me dice mi esposa, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Dice ella cada rato, tienes que cuidar porque ¿qué nos va a quedar a nosotros? ¿Cuántos papás
ya se jubilan y todo, pero ya ¿qué queda? O sea, ¿qué queda? ¿Qué van a disfrutar? Ya sus hijos no lo disfrutaron, los nietos a duras penas, pero ¿qué queda realmente? Muchos de ellos ni quedan, porque en ese sacrificarse por mi familia, pues me muero por un infarto, por X cantidad de enfermedades que me eché encima de cargas. ¿Qué estoy sacrificando por mi familia? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos establecer prioridades. ¿Qué realmente es importante? Yo creo que en esta pandemia que vivimos, todos nosotros tuvimos claros qué realmente era importante en mi vida. Es decir, el club, la ida con mis amigos a jugar, o la ida con el compadre a una carnita asada, o pasar tiempo con mi familia. Realmente comunicarme más con ellos. Soy misericordioso con mi familia. Estamos incluyendo todos los aspectos de los que hablábamos al principio. Soy misericordioso con mi familia. Estamos actuando nosotros con misericordia. A veces uno tiene más misericordia con el extraño que con sus propios seres queridos, con su propia sangre. Tiene uno más misericordia con otra persona que con los de mi casa. Y eso, hermanos, no es amar con un amor verdadero. ¿Soy misericordioso con los de mi familia? ¿Tengo la capacidad de perdonarles sus ofensas? ¿De establecer puentes de perdón, de misericordia? ¿He asumido la pérdida del enojo y el juicio con mis padres, hermanos e hijos? Y esto es un tema delicado, hermanos, porque he visto muchas personas adultas con una vida de aparente estabilidad, pero emocionalmente destruidos, insatisfechos, amargados, sufriendo. ¿Por qué? Porque nunca fueron capaces de perder o asumir la pérdida del enojo y del juicio contra sus padres, contra sus hermanos. Estas son preguntas que usted y yo nos debemos responder si nosotros realmente queremos amar verdaderamente, porque ¿de qué nos sirve tanta celebración cuando no estamos amando verdaderamente? Ahora, el segundo punto. Bueno, estábamos hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20, versículo 12. Solamente voy a leer ese, cuestión del tiempo, a ver si me cuadra aquí la Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Y eso se extiende, hermano, y se entiende no solamente con respetarlos, sino con cuidarlos, con estar al pendiente de sus necesidades también, si son mayores. Rápidamente, Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. También de parte de nosotros como padres tenemos que hacerlo. Ahora sí vamos a otro grupo. Pastores y líderes. Y en esto no quiero solamente centrarme en la iglesia, sino a nivel general, nuestras autoridades también, nuestras autoridades en general. Entonces la pregunta es, ¿cómo amo a mis pastores o a mi pastor y a los líderes? ¿Cómo los estoy amando? ¿Cómo estoy yo extendiendo ese lazo de misericordia también con las autoridades, con mis autoridades, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Soy misericordioso con mis pastores y líderes? Entendiendo también, cuando hablamos de misericordia, es entender que si Dios ha actuado con misericordia para con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos actuar con misericordia para con nuestras autoridades? Porque las autoridades pues siguen siendo seres humanos iguales que yo. Yo soy un ser humano igual que ustedes, con todas las cargas y los problemas. Me río, lloro, me canso, me estreso, me gozo, disfruto, a veces no disfruto, a veces me enojo. O sea, igual que todos ustedes. Y nosotros
o muchos cristianos han caído en el error de, ¿cómo se dice?, idolatrar o idealizar a sus líderes y ponerlos en una posición tan elevada que no se le permite al líder cometer ningún error porque creemos que es un ser perfecto, elevado, iluminado. No, para nada. Lo más elevado que yo estoy de ustedes son estos 2 escalones, pero de ahí no más, hermanos. O sea, seguimos siendo exactamente iguales. A mí se me ha concedido una responsabilidad de autoridad y de guiar esta congregación en la palabra, pero no para ser más que nadie. Y por eso entonces es importante que nosotros todos seamos misericordiosos con nuestras autoridades. ¿Qué estoy sacrificando por mi pastor o mis pastores, por mis líderes, por las autoridades? ¿Qué estoy sacrificando yo? Y he asumido la pérdida del orgullo, del juicio y de la murmuración. Y aquí incluyo la murmuración, porque muchas veces nosotros murmuramos contra las autoridades. Acabamos de pasar una campaña política. De lado y lado escuchaba usted una cantidad de cosas de la gente, hablando unas barrabasadas. Son seres humanos también, con defectos, con errores. Nosotros no somos más perfectos que ellos. ¿Sí? Ellos son autoridad también. Y por ser autoridad no quiere decir, como les digo, que no estén expuestos a fallar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos también de sentir enojo o emitir juicios o murmurar contra los líderes, contra las autoridades. Porque todos, incluyéndome, hemos caído en eso también. Y tenemos que arrepentirnos. Un chiste o alguna frase chistosa o jocosa que escuché alguna vez, dice, hay hermanos que no tienen don de lenguas, pero una lengua que es un don. Hermanos, que no seamos nosotros de esos, porque a veces se nos es fácil juntarnos 2 o 3 a murmurar contra nuestros pastores o líderes o autoridades. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de actuar de esa manera. Que nosotros no pretendamos con nuestra manera de vivir, tener una evaluación constante con las autoridades. Porque cuando yo quiero compararme o evaluar o juzgar a la autoridad, yo me estoy subiendo a la balanza espiritualmente hablando. Entonces yo emito un juicio contra una persona, entonces delante de Dios yo estoy diciéndole a Dios, esa persona está mal, yo estoy mejor. Nos subimos a la balanza, los dos. Hermanos, eso es un riesgo, alguna vez lo mencioné acá. ¿Por qué? Porque podemos estar siendo hallados faltos nosotros. Entonces, emitir juicios cuando nosotros también fallamos, pues nos pone en peligro a nosotros. Y dice el Evangelio que nosotros debemos sacar primero esa grande viga que tenemos en nuestro ojo, antes de pretender sacar la pajita que tiene en el ojo de mi hermano. Que el Señor nos ayude y que nos guarde de esto, porque eso no es amar verdaderamente. Y por último, ya para terminar, vamos a pasar solamente vamos a leer rápidamente Hebreos 13, versículo 17, pero usted puede estudiarlo después, ahí queda guardado en el video también. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y este es un versículo interesante, porque habla de 2 situaciones. Una de nuestra parte, que es honrar también a nuestras autoridades. Obedecer no quiere decir que el líder o el pastor sea un autoritario y que él imponga a las ovejas todos los caprichos que quiere y que la gente tiene que obedecer sin decir nada. No está hablando de eso. Ese obedecer está hablando de respetar, de honrar su trabajo, de acompañarlo, de apoyarlo, de orar por él. ¿Por qué? Porque el pastor tiene una gran responsabilidad. Dice, como quien ha de dar cuenta. Entonces, luego dice, para que lo hagan con alegría. Hermanos, usted ha leído muchas noticias en internet seguramente, cantidad de pastores. Me llegan informaciones de la convención, hermanos, de cantidad de pastores que se suicidan, jovencitos, con familias, con grandes ministerios, porque
llegan a un punto de presión que ya no lo soportan. Y dice uno, ¿pero por qué? Si es que eso es un trabajo fácil. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente abre la Biblia, le enseña a la iglesia y ya, y luego va y cobra un cheque. No es así. Es una carga tan impresionante y para muchos la única salida es esa. Y no vamos a juzgar su decisión, ellos allá con Dios. Pero estoy hablando de la necesidad que tenemos nosotros de llevar a nuestras autoridades en oración. Porque la Biblia nos dice que oremos por las autoridades. Porque hay una responsabilidad muy grande. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros somos parte de ayudar a nuestras autoridades para que desarrollemos nosotros el ministerio con alegría. Luego, el prójimo. Cuando hablamos del prójimo estamos hablando pues ya de todas las personas que nos rodean, amigos y no amigos. ¿Cómo amo yo al prójimo? ¿Cómo amo yo a mis amigos, a mis semejantes? ¿Cómo estoy amándoles a ellos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo de la manera en que el Señor me está enseñando a hacer o lo estoy haciendo de una manera interesada? Solamente te amo si tú me estás dando algo. Si tú me estás dando algo a cambio, si yo me estoy beneficiando de esta amistad, de esta relación, entonces yo te amo. Si no, entonces no te amo. El amor debe ser un amor que no tenga condiciones, incondicional, como el amor de Dios. Luego dice, me estoy sacrificando por el prójimo, por los amigos, por los semejantes, por lo que nos rodean. ¿Hasta dónde estoy yo sacrificándome por ellos también? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a perder yo por ellos, por amor a ellos, para que todos ellos también puedan ver en mí el amor de Jesús o puedan ver a través de mí el amor de Jesús? ¿Soy misericordioso con ellos? ¿Soy misericordioso con el prójimo? ¿Estoy yo siendo misericordioso con el prójimo? Nos falta mucho. Esta parte nos cuesta a muchos. Nos cuesta a muchos. Porque en nosotros todavía está esa condición pecaminosa y nos cuesta muchas veces ser misericordiosos con aquellas personas que sentimos que nos han hecho daño. Pero de eso se trata, que nosotros podamos avanzar y superar eso. Y por último, he asumido la pérdida del odio, del juicio y una última palabra, de las falsas expectativas. Cuando yo hablo de expectativas es lo peor que puede existir en el universo. Porque cuando tú te haces expectativas, hermano, y no se cumple, la persona más dañada eres tú. Uno no debe de entrar en ningún tipo de relación, con expectativas. ¿Qué son expectativas? Esperar que esa persona satisfaga esto o lo otro, o que esa persona haga esto o lo otro por mí. Hermanos, ningún tipo de relación con expectativas, ninguno, hermano. Los que somos casados, ¿cuántos llegamos al matrimonio con expectativas? De que este esposo o esta esposa iban a ayudarme en esto, a mejorar esto, a darme esto, y no se cumplieron las expectativas. Y batallamos y tuvimos problemas. ¿Cuántos hogares se han divorciado porque no se cumplieron las expectativas? Y los que aún siguen batallando, yo creo que la persona que más años lleva casada aquí, ¿quién es? ¿Cuántos llevas tú, David? 50 años. Hermano César, ¿cuántos lleva usted? Entonces gana David, ¿no? Lleva 50 años. David, dime si no es cierto, ¿cuántas expectativas tenían entre ustedes? Y al pasar los años dice, pues no se cumplió lo que yo esperaba. Pero ¿qué pasa? Gracias al Señor primó el amor. Pero sí hubo daño y hay decepciones. Pero es que yo pensaba que tú te ibas a levantar a las 5 de la mañana a hacerme unas tostadas con café y te da pereza. Y yo tenía esa expectativa, ¿cuándo será que me caso para que mi esposa o mi esposo se levante y me haga desayuno? Y se frustra uno y puede llegar al enojo y generar discusiones. Y muchas otras cosas que pasan. Todo tipo de relación, si se tienen expectativas y las no se cumplen de parte y parte, hay un daño. ¿Ibas a decir algo? Ok, hay un daño tremendo. O sea, cuando uno tiene expectativas, cuando uno entra a un nuevo trabajo y tiene una cantidad de expectativas, voy a entrar aquí y entonces voy a ascender en un año y no, duras 10 años ahí y antes te ponen en un puesto inferior. O sea, no tengamos expectativas, porque las expectativas nos hacen mucho daño, mucho daño. Si usted realmente quiere tener una libertad
en su relación de amor con cualquier persona a su alrededor, no tenga expectativas. Termino acá con esto. Si realmente, aquí hay unos versículos, pero los voy a pasar, no sé si usted quiera tomar notas solamente. Como les digo, la grabación queda en el canal de YouTube para que usted los lea, pero es que hoy empezamos un poquito más tarde por el frío y llegamos más animados a calentarnos. Pero termino con esto. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos seguidores de Jesús, debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. Y eso lo encontramos en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor, Dios, creador del universo y todo lo que existe a su alrededor, nos perdonó. Nos extendió un puente de misericordia y sacrificó algo de Él para que nosotros recibiéramos el perdón y la vida eterna. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Ese es el amor que usted y yo debemos celebrar. Ese es el amor que usted y yo debemos celebrar. Por eso le titulé a esta enseñanza la verdadera celebración del amor. Hoy, haga lo que usted quiera con esta celebración comercial. Lo que quiera, ya compró los chocolates, déselos a su esposa, las flores, hágalo. O sea, disfrute, es una celebración como muchas. No estoy diciendo que sea pecaminosa y que no, y que es del diablo. No. Nosotros como cristianos maduros podemos participar en esto, no estamos ofendiendo al Señor, pero como dije ahorita, volteemos el pastel, démosle la vuelta a esto y hagámoslo realmente una celebración del amor verdadero. Y que no solamente sea un 14 de febrero, que sea 24/7, es decir, 24 horas del día, 7 días a la semana. Nosotros debemos celebrar el amor todos los días de nuestra existencia. Todos los días, con detalles, con palabras, siempre, con acciones profundas en nuestra vida, pero celebrar el verdadero amor. Vamos a orar. Después de la oración, Breiner, después de la oración, yo voy a poner otra vez la canción. Entonces, cuando termine la oración, cerramos la transmisión. Invito a los hermanos que están en Facebook. Tenemos 21 personas viéndonos hoy, bastante gente. Entonces, les invito, hermanos, que ustedes nos están viendo en Facebook o las personas que están viendo este video más adelante en YouTube, que busque la canción ¿Dónde está el amor? De René González, para que entienda también y se ayude en la ilustración de este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy este país y muchos otros países están celebrando al amor. Le ponen diferentes nombres, pero nosotros, Señor, queremos darle el plus verdadero, la esencia verdadera a una celebración como esta, y que nosotros podamos entender que la verdadera celebración del amor debe ser parte de nuestro día a día. Señor, que hoy nosotros hayamos podido recibir tu palabra como esa invitación para que a partir de hoy nosotros comencemos una celebración eterna del amor en nuestra vida, en nuestras diferentes relaciones, que nosotros podamos realmente amarte a ti, amar a nuestra familia, amar a nuestros líderes y autoridades, amar al prójimo como tú nos has amado a nosotros. Que podamos entender que ese amor verdadero, que ese amor puro, que ese amor perfecto, que es el amor ágape, nosotros lo podamos extender también a todos los que nos rodean. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado en ello. Hemos fallado. Te pedimos perdón. Y te damos gracias porque una muestra de tu amor es que hoy nos estás hablando,
nos estás susurrando al oído a través de tu palabra y nos estás diciendo, te perdono y te doy otra oportunidad. Gracias, Señor, porque eso es el amor. Tú nos estás dando otra oportunidad para que nosotros podamos corregir todas aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo esto, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias también te damos, Padre, porque hoy podemos presentar delante de ti nuestras ofrendas, Señor, nuestros diezmos, como una muestra de gratitud, como una muestra de amor, como un reconocimiento que tú eres el dueño de absolutamente todas las cosas. Gracias, Señor, porque como iglesia nos has dado la libertad y el entendimiento que esto no es una obligación, que esto no es una imposición, sino como dice tu palabra, bendice, Señor, a los de corazón alegre, y que cada uno de nosotros lo puede hacer, Señor, con libertad, entendiendo, Señor, el privilegio que tenemos de poder participar en tu obra, de poder ser un instrumento tuyo para que el reino se mantenga y se extienda y pueda tocar a muchos corazones. Gracias, Señor, por estos dineros. Te pedimos mucha sabiduría por las personas que los administran, Señor, y te damos muchísimas gracias en esta mañana. Bendice cada persona que nos está viendo a través de este video, Señor, y a cada uno de mis hermanos. Llévales con bien para donde vayan hoy. Guárdalos y protégelos en esta ola de frío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a poner por último la canción. Estamos despedidos y ya estamos fuera, Breiner.